¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Es ombliguito de semana, estamos a la mitad de la semana, un lindo miércoles, una noche más, noches de transformación, de hacer cambios internos para que puedas tener un resultado en esta estructura que probablemente sea grande. De esta manera, pues bueno, te doy la bienvenida a este canal que, como tú sabes, procuramos ofrecerte contenidos que te van a ayudar en este proceso de transformación. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las ganancias secundarias. Como bien habíamos comentado, habíamos visto el viernes pasado que tuvimos un testimonio súper interesante. Si no lo viste, te invito a que lo veas. El viernes pasado, de unos doctores que ellos desde su perspectiva médica nos compartieron, bueno, él no pudo llegar, pero de igual forma la transformación fue impresionante. Adquirieron los productos que he creado y con los productos han estado logrando, pues, su meta. Y desde este aspecto médico me compartió la doctora Josefina, o nos puede compartir a todos nosotros, pues, su experiencia, ¿no? Lo que atravesó, qué fue lo que sucedió en su salud, con sus análisis. Aquí los mostramos de una forma que a mí me gusta, entregarles, pues, estos documentos. Me gusta entregarles realmente experiencias y testimonios reales, absolutamente reales. Y lo más interesante del caso es que ella compró el producto no hace tanto, no hace mucho tiempo. Es que llevan 2 lanzamientos. Ahora en este último se incluyeron 2 bonos más, entonces se lo hace más interesante todavía. Y ella compró en en enero, fue el lanzamiento, y entonces va de enero, febrero, 2 meses, y ya tuvo un resultado impresionante. Pero todavía más interesante aún, su esposo obtuvo un resultado bastante interesante. Les mostramos fotos. Si no lo has visto, te invito a verlo. De tal forma que de esta transmisión pasada que te comparto, que te digo, fíjate que se desprende un tema en el que ella descubre que detrás de sobrepeso, de este origen o raíz, estaba algo que se llama ganancias secundarias, y es de lo que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, si tú estás teniendo algún rebote, que sí tienes resultado, pero de repente, y te voy a hablar no de mis productos, te voy a hablar de que vamos a suponer que te pusiste a dieta. Vamos a suponer que si hiciste un ejercicio, que compraste un producto X, algunas píldoras, alguna pomada, bajaste o compraste dietas keto o dietas de déficit calórico, bueno, en fin, cualquier vía que tú hayas, o cualquier camino que tú hayas seguido para lograr esta meta que pretendes. Y puede ser que la logres, que reduzcas tallas, que reduzcas kilos, etcétera. Sin embargo, y aquí es donde te va a hacer el clic y te va a dar como mucho sentido. Si no logras permanentemente, después de haber obtenido la talla o el peso que deseas, no lo logras y vas rebotando. El rebote, ya sabes que se le llama que bajo, pero luego subo, y a veces hasta suben de peso de más. Este efecto rebote, que se le llama, o el que no puedas llegar a tu meta, o incluso, vamos a decirlo, te llegues a estancar, es altamente probable que tengas una ganancia secundaria. Y de esto vamos a hablar. Así que si conoces a alguien que tiene una circunstancia de este tipo, pues invítalo a que vea el en vivo, compártelo. Y aquí te voy a pedir un favor. Dale like, por favor, y compártelo, porque en la plataforma de Facebook está siendo muy complicado que esto, la misma plataforma
lo comparta, lo sugiera. ¿Por qué? Porque como utilizo palabras y utilizo conceptos que ellos señalan como discriminación, como señalamiento a los atributos físicos, entonces no me permite, pero ¿qué tal el reggaetón? Ahí sí está permitido. Entonces sí, da un poquito de frustración y de coraje, sin embargo, nada que no se pueda hacer, porque en ustedes está así que les lleguen este tipo de contenidos, deberían de revisarlos bien, este tipo de contenidos donde estamos hablando de salud, estamos hablando de transformación, estamos hablando de una situación positiva. Entonces, sí ayudaría mucho a que a través de ustedes, los usuarios, las personas que están viendo estos en vivos, los compartan, porque de otra manera está muy complicado. Tengo que escoger y seleccionar las palabras adecuadas, los conceptos y semántica para que me permita, para que estos videos los pueda sugerir esta plataforma. Así que estoy en una circunstancia no tan fácil con este aspecto, porque desde luego que deseo que lleguen estos conceptos, estas propuestas a personas que puedan estar batallando, teniendo una guerra, deprimiéndose, entrando en estados muchas veces críticos, ¿no? Por esta circunstancia que puede ser transitoria. Entonces, me van a ayudar muchísimo a que este material, compartiéndolo, dándole clic y compartiéndolo, llegue a personas, llegue a manos de personas, porque pues por supuesto, si tú sabes que has estado aquí y siempre han sido ejercicios y reflexiones que les ayudan a las personas a hacer este cambio desde el interior hacia, que impacta obviamente en esta estructura. Ya me están entendiendo los conceptos y cada vez se van a ir familiarizando. Así que bueno, pues antes que todo y antes que nada, nuevamente gracias. Permítanme saludar a las personas que están aquí, que están llegando, que están llegando, me están mandando un mensajito, que están llegando aquí a este en vivo, y que les agradezco mucho. Antes de entrar al tema de ¿qué es una ganancia secundaria? Que lo titulé Rebote. Es muy probable que exista una ganancia secundaria. Déjenme saludarlos, por favor. Déjenme, por favor, mandarles corazones de la transformación. Y saludamos a Madel hasta Quito, Ecuador, nuestros amigos y hermanos de Quito, Ecuador, y nos manda corazones de la transformación. Muchas gracias, Madel, por estar y encontrarte aquí y estar con tu compromiso. Hola, Wendy, un gusto que estés aquí. Gracias por la misión. Muchas gracias y también te mando corazones de transformación. Gracias por estar aquí y nos dice el hashtag, que yo creo que vamos a ir haciendo unos cambios con esto, porque, bueno, ha sido una situación interesante. Corazones de transformación, gracias, Luz María. Buenas noches, saludos de Querétaro, te abrazo y yo también te abrazo mucho, Pilar. Gracias por encontrarte aquí. Nos manda estos corazones de transformación. Y Anita bonita, Anita hermosa, diría yo. Buenas noches desde San Luis, ay, Guanajuato, tan bonito. Gracias por estar aquí, Anita bonita. Uy, mi amiga desde Nueva York, buenas noches, bendiciones, bendiciones también a ti, amiga. Gracias por estar aquí y también corazones de transformación. Sí, yo también, gracias. Yo también estoy muy contenta y les agradezco de que estén aquí también. Gracias y también nos pone el hashtag. Gracias, gracias, gracias. Anita bonita nos manda los corazones de transformación. Saludos, Astrid. Gracias por estar aquí. Noche de pasión, claro que es apasionante este tema. ¿Qué te digo? A mí me encanta, ¿saben qué? El ofrecerles este contenido, pero además hacerlo tangible, ver sus respuestas. Ya está viendo respuestas impresionantes y de repente me escriben, Noche de Pasión me encantó, me encantó. Noche de Pasión y Transformación, está muy, muy, muy padre el tema, me gusta. Gracias, Pilar. Bueno, Gina también nos manda los corazones de la transformación. Corazoncitos, corazoncitos, como aquí vamos a vibrar mucho
con los corazones. Nilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Nilda. Saludos desde Guanajuato, mucha gente de Guanajuato, qué lindo, qué bonito es Guanajuato. Y también nuestra psicoterapeuta de la salud, Alma, nos manda corazones de la transformación, cosa que agradezco mucho. Aldo Flores, muchas gracias, Aldo, por compartirlo, porque sí, sobre todo Facebook es un poco más especialito. Gracias. Ay, a ver si no me lo botan por echándole los frijoles, echarle las habladas. Gracias, Astrid, te lo agradezco mucho. Y pienso que la gente también que le está costando trabajo esta circunstancia, que conozca que hay algo que es quizá que no lo ve de forma consciente. Muchas gracias y también quiero, ¿saben qué? Gracias, Fede, por estar aquí, Corazones de la Transformación, Fede, para ti también, claro que sí. Gracias por compartir en vivo. Buena vibra, Esther, gracias, Esther, por estar aquí, me llena de emoción. Liz Flor, hola maestra Liz, gracias Liz, qué bueno que estás aquí, te abrazo. Edison, el señor me vale madre, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edison? Saludos desde Chicago, hasta Chicago, que se vayan los saludos, la buena vibra, esta energía. Buena vibra, vamos a sintonizarnos en altas frecuencias para obtener resultados. Ya les he dado también en otra transmisión cómo hacer esta parte. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las ganancias secundarias. A ver, esto se pone muy interesante y me encanta. ¿Qué sucede, chicas y chicos, cuando nosotros llamamos ganancia secundaria a una situación en la que no puedo lograr algo? Y ahorita estamos hablando, vamos a decirlo, de un tema de salud, como es este síntoma. Sin embargo, puede haber también ganancias secundarias en otro tipo de contextos, pero bueno, nos estamos enfocando en el tema que nos interesa, ¿no? Que ya sabes, este tema que tiene que ver con nuestra estructura corporal. Entonces, de acuerdo a esto, si te decía, existe este rebote o este estancamiento, o de plano dices, mira, Ireri, ni con banda gástrica quirúrgica, ojo, ni con la banda gástrica quirúrgica obtuve el resultado que necesitaba, porque muchas veces esto ya va más allá de la estética, estamos hablando de una cuestión de salud. Entonces, bueno, la ganancia secundaria es un beneficio, pero que es inconsciente, ¿sabes? Entonces, es un beneficio. Realizas actitudes, pensamientos, emociones que muchas veces son ciegos para ti. No lo tienes claro, no lo identificas. Están a nivel inconsciente. Te voy a dar algunos ejemplos de la probable causa de acuerdo a este tipo de ganancias secundarias, que son las que te autosabotean, las que no te permiten llegar a la meta. Ok, a ver, en la experiencia, chicos y chicas, de estos 9 años que específicamente he estado trabajando con este tema de la salud, antes, bueno, trabajaba en diversas áreas, pero específicamente desde hace 9 años ha existido los siguientes ejemplos como ganancias secundarias. Y te los tengo que dar porque es posible que te resuene por ahí alguno de los ejemplos o te haga eco. Y si esto es así, decimos en el argot de la programación neurolingüística o PNL, si algo te brinca, ¿sí? Hazle caso. Hazle caso porque por algo está llamando tu atención. Ok, a ver, han llegado personas a trabajar conmigo en donde se ha revelado, se han dado cuenta, han identificado esta ganancia secundaria. Resulta que en la historia, en la línea de su vida, ha resultado que hubo, vamos a decirlo, una herida en la niñez,
¿Qué tipo de herida? Bueno, pues ya más o menos debes conocer las heridas que el rechazo, la humillación, el abuso en cualquiera de sus categorías, la injusticia, el abandono, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque han sido situaciones recurrentes dentro de las experiencias que yo te estoy mencionando, alguna de estas heridas. Sin embargo, también pueden haber algunas otras circunstancias, como cuáles. Puede ser que en alguna relación, que tuviste alguna relación amorosa en algún momento, y sucedió que tu pareja te lastimó, te hirió tanto, te dolió tanto, que inconscientemente decides protegerte con una estructura grande para no ser visto, para que asegurarte de no llamar la atención, que no volteen a verte, y de esta forma te aseguras de no volver a ser herida, ni volver a atravesar tanto sufrimiento, ni atravesar situaciones de este tipo. Conscientemente tú quieres hacer cambios y lograr tu meta. Inconscientemente esta interferencia, vamos a decirlo así, pero es ciega, no te das cuenta. He ahí la importancia de los procesos personales para que identifiques si hay una ganancia secundaria, si existe algo que no te permita lograr el cambio de forma total, ¿sí? O sea, de forma contundente, hacia donde sí quieres ir. Ok, este es un ejemplo. Otro de los ejemplos que ya te he comentado, pero bueno, vamos a aterrizarlo más, es que en algún momento tú sientas, en esta familia todo mundo somos grandes, somos de una estructura corporal grande. Inconscientemente, si tú te atreves a hacer un cambio, entonces sales del clan de la familia. Y esto a nivel identidad es no fuerte, fortísimo. De tal forma que dices, no, si salgo del clan, ya no voy a tener esa identidad. Y esto prefiero a nivel inconsciente estar en una estructura grande y pertenecer a este tribu, a este grupo, que quedar fuera. Porque, ¿qué sucede? Mira, sencillamente, cuando inicias un proceso para lograr tu meta, esta salud ideal, ¿qué es lo que sucede? No empiezan inmediatamente la crítica constructiva. Oye, ¿no te parece que está siendo muy drástico tu cambio? ¿No te parece que te ves mejor, un poco más saludable, con un poquito más de ¿cómo se dice? Pues sí, de peso en ti? Como que ya mira, se te ve ya muy angulosa tu cara, ya no te ves tan bien. Empieza como que un poco o un mucho esta parte. Y dices, ah, caray, y si hay una situación, fíjate bien, cómo las cosas no están aisladas, porque si tuviera por ahí alguna circunstancia del tema de aprobación, esto también con respecto a la familia, la tribu de talla grande, entonces la aprobación es, queremos todos caer bien, no queremos ser criticados, no queremos ser juzgados, no queremos. Pero hay un dicho por ahí que dice, nadie somos monedita de oro. En este sentido, el tema de la aprobación es impresionantemente recurrente. Al no sentir la aprobación porque estás haciendo cambios en tu estructura corporal, entonces o quedas fuera del clan o eres criticado o criticada porque te estás pasando, ya te ves enfermo, no te ves bien, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema también, el tema de la aprobación.
que impacta muchísimo, impacta muchísimo. Entonces, si te va dando algún sentido, si te está cerrando lo que te estoy diciendo, entonces es probable que exista una ganancia. Si te brinca, como decimos, si te brinca, es altamente probable que exista una ganancia secundaria. Bueno, y el tema de la aprobación viene desde la niñez. Es altamente probable que venga desde la niñez, de la necesidad de sentirte aprobado, aprobada, por alguna experiencia, porque volteaban y veían a tu hermano todo lo hacía bien, pero luego te comparaban, y entonces luego se prestaban como situaciones de injusticia. Tu hermano sí está haciendo las cosas bien, pero tú no, y entonces buscabas y buscabas y buscabas la forma de que fueras aprobado ante los ojos de tus padres, porque mi hermano, mi primo, quien sea, siempre hacía todo y yo todo mal. Y crecen con una huella impresionante. Bueno, ¿esto se puede modificar? Sí, por supuesto se puede modificar, por supuesto se puede trabajar, pero como te digo, va todo entrelazado, va todo muy asociado y muy relacionado. El ir descubriendo, el ir identificando, además de ser apasionante, de ser tan interesante, el conocer que hay una forma de atenderlo y dar respuesta a esta situación es más interesante que lo que has descubierto. Afortunadamente están los elementos, las técnicas, los ejercicios para poder hacer esta reingeniería en tu cerebro, porque al final acuérdate que todo lo estás grabando en tu cerebro, que está ahí improntado, que es una huella que está ahí y que tienes esta huella quizá desde la niñez y puedes hacer el cambio. Bien, entonces esta es una cuestión. Puede ser una situación también de no merecimiento por una situación del pasado, ¿ok? Entonces te podrás dar cuenta que todo viene y parte desde las experiencias. Y las experiencias puedes modificarlas, por supuesto. Y ¿sabes qué es lo más interesante del caso? Que con programación neurolingüística, la propuesta de reconversión y todas las herramientas del coaching, ¿sí? Puedes hacer los cambios permanentes a corto plazo. Es decir, cambios en una sesión, en 2 sesiones, 3 sesiones, de acuerdo a tu historia, a tu circunstancia, a tu ritmo. Hay personas que van logrando los cambios mucho más rápidos, pero impresionantemente en una semana, en una noche, ya están viendo resultados muy impactantes y hay personas que van a un ritmo más lento. Esto tú también tienes que respetarlo a ti mismo, a ti misma, porque esto no depende de las técnicas, depende de tus experiencias, depende de tu historia. Si en tu historia has tenido en tu mente el no puedo, es difícil, eso no es para mí, eso, y ha sido un alimento constante en tu mente, estos pensamientos quizá te pueda llevar un poquito de más tiempo. La buena noticia, regreso y vuelvo, que con programación neurolingüística y todas las herramientas, toda la artillería, como le llamo, que tenemos para trabajar, lo puedes hacer mucho más rápido que en una terapia convencional, que en una terapia en las que llevas años y años y años y años para empezar a tener estos resultados, y te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, esta es la buena noticia. Así que hay que ver, tú tienes que empezar como a identificar cuál pudiera ser esa interferencia que no te permite, o esa situación que no te permite llegar a tu peso ideal. ¿Habrá una ganancia secundaria detrás de esta situación? Tienes que identificarla y esto lo puedes identificar a través de un proceso. Hay personas que con los productos la han identificado, como nos lo compartía la doctora la semana pasada. Ella se dio cuenta, quizá porque trae un entrenamiento, quizá porque está más abierta a recibir información, a no tener filtros de, pero ¿funcionará o no funcionará?
No, pero es que me urge ya pasar de un estado deseado al estado, de este estado al estado deseado. No, pero es que, a ver, déjame ver, porque si tú estás diciendo, no, pero es que sabes que no se escucha tu voz, no se escucha tu voz en el audio. Entonces, bueno, todo ese diálogo interno es el que tienes que hacer a un lado y permitir recibir la información. Con la doctora fue una situación, y además, déjame decirte, los productos están tratados de tal forma en la que puedas tú identificar y trabajar. Sin embargo, hay personas, como te digo, les puede estar costando un poquito más de trabajo por las historias de su vida, por sus propias experiencias. Y he aquí en donde la situación se torna así como pues interesante. Interesante, ¿por qué? Porque claro que se le puedes dar respuesta toda vez que identifiques. Ahora, estas historias y estas experiencias, ¿cómo te están impactando a ti? Que quizá, regreso igual, puedan ser ciegas, que a lo mejor sientas vergüenza de algo, que a lo mejor necesites perdonarte algo, que quizá no te sientas merecedor o merecedora por la experiencia del pasado, porque hubo un tipo de humillación, un tipo de abuso, un tipo de duelo, de pérdida, de abandono. Y sí lo tienes que trabajar. Como verás, ¿cuál será la circunstancia? ¿Cuál será tu situación de protección? De que no se acerque nadie, de ser ciega, de ser ciego, de que no llamar la atención, de que puedes salir del clan, de que no tengas una identidad, de ser criticado, de ser juzgado. ¿Cuál podrá ser esa ganancia secundaria? Es bien interesante porque es revelador. Y me parece que en la medida de que sea revelador es empezarnos a conocer, ir más adentro, más hacia el interior, conociéndonos nosotros mismos, reconociéndonos también a través de estos sesiones o de estos productos o estos cursos, que tienes recursos que te van a ayudar a hacer esta transformación. Y como lo digo, no es únicamente una transformación de estructura corporal, es una transformación de vida. Déjame leerte si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes resultados, si algo, lo que nos quieras platicar, porque también es importante que nos dejes tus comentarios para que exista esta interacción y además las plataformas sepan que esto está generando interés. Así que corazones, saludos, dudas, lo que tú quieras como resultados, lo que quieras comentar va a ser bienvenido. Déjenme ver si no tienes alguna duda para con mucho gusto poderla comentar, alguna inquietud o como te digo, pues igual hasta algún resultado. Vamos a ver, Pilar, emocionalmente eso ha ayudado también a mi pareja a expresar qué tal es lo que les digo. Son resultados, procesos muy integrales. ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con la comunicación con la pareja? No lo sé, inconscientemente está viendo cambios y estás haciendo cosas que a lo mejor ni cuenta te das, pero que se está logrando, en este caso, gracias Pilar por compartirnoslo, pues un acercamiento, el expresarse, el hablarse, no lo sé, que no sucedía antes. Es más que interesante y a mí me encanta que estos procesos sean pues tan integrales, como te digo, impactan las áreas de tu vida, acomodas, es la pequeña metáfora que te hago, acomodas un engranaje y toda la maquinaria empieza a andar. Dice Pilar, agradezco mucho, luego le pido información, precios a Unidos Sanadores porque él me lo... ¡Ay, bravo! Un bravo para tu esposo, ¿cómo no? ¿Qué creen? Y les tengo una excelente noticia. Muchos saludos, señor Ramírez. Gracias por estar aquí y qué padre que entre los dos se motiven, se construyan. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Muchas felicidades, realmente los felicito. Y quiero darles una muy, muy buena noticia, que habemos WhatsApp. Tenemos un número en donde me puedes preguntar, Pilar,
Ahí, de hecho, en este WhatsApp están los productos para que los vean, para que se den cuenta. Vamos a poner por aquí, ahorita les ponemos el número porque quiero ver los amigos que nos dicen qué ha sucedido en sus vidas. Mira que Pilar, que nos comparte que está increíble lo que está sucediendo. Gracias, Pilar, y gracias al señor Ramírez, vamos a ponerlo así. Es muy interesante, Aldo, es correcto buscar esa ganancia secundaria. ¿Cuál está haciendo ese bloqueo que no me permite? Y como te digo, estos contenidos te quiero dar mucho y quiero ofrecerte toda la artillería para que te des cuenta, para que reflexiones. Y no es nada más de, sí, tú puedes, o déjame hablarte de X y puro cosas técnicas que no te dicen nada. No, eso qué aburrido. Sí, hay que ofrecer más cosas que a la gente. Aquí no les están poniendo, aquí más bien se los estamos poniendo. Este es el WhatsApp. En donde estamos a la orden, agéndenlo porque por ahí se puede ofrecer o pásenlo a algún amigo, alguna amiga que pueda tener alguna situación que le esté costando trabajo y puedas tú decir, bueno, aquí podemos dar respuesta a esta situación. Vamos a ver si hay algún otro comentario, alguna duda. Parece que todo está ok, me pienso que se está entendiendo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, sí, como decía Aldo, estoy viendo si por aquí no hay algún otro comentario. Fíjense que, de hecho, hace unas horas, si no es que desde el día de ayer, una amiga que adquirió los productos decía, me mandó todo su récord. Mi estatura es tal, no voy a dar sus nombres ni voy a dar números, por supuesto, por respeto. Sin embargo, me iba ella comentando, la primera semana, menos tanto, en la segunda semana, menos tanto. O sea, había una respuesta de una forma contundente y categórica en su cuerpo. Había respuestas en donde me fue mencionando y tanto de cintura y tanto de kilos y menos tanto de tanto. Y después me dice, ay, pero como que me estanqué, como que ya no sé qué pasó. Y también les digo muchas veces, a ver, tranquilos, tranquilas, porque su cuerpo va a ir respondiendo, pues de acuerdo, no sé si al momento, no sé qué puedas estar experimentando en su vida. Por eso siempre me gusta como descartar situaciones. A ver, en este momento que no has obtenido más resultados, vamos a decirlo así, has estado estresado, has estado estresada, está pasando algo en este momento de tu vida en el que pueda estar habiendo como un bloqueo momentáneo o qué puede estar sucediendo. Yo necesito que me den un poquito más de información, un poco más, me amplíen la información para poder tener una respuesta. Hoy le invité a ver el en vivo para responderle y revisar o bien si es una ganancia secundaria. Sin embargo, yo podría pensar que no, porque has estado teniendo resultados. Has estado teniendo resultados semana con semana de acuerdo a como me lo mencionas. Yo pensaría más bien en descartar si en este momento no sucedió algo, que reflexiones, que pienses si has tenido una semana en el trabajo de estrés, si alguna situación en casa, alguna situación con algún hijo, con el esposo que te ha distraído un momento de tu meta, no porque no quieras hacerlo, sino porque hay que atender esta situación, ¿no? Son ejemplos. Aquí tú lo que debes hacer es como descartar. Ahora, fíjense, les tengo que platicar algo también, porque hace el fin de semana tuve una sesión con una persona. ¿Para qué? Para que prestes atención a tu cuerpo. Es que es lo que les digo, a veces nos desconectamos tanto del cuerpo que perdemos como de repente esa conexión. Fíjense bien, porque puede también suceder lo siguiente. Es que es maravilloso todo esto. Resulta ser que me dice, Irene, aumenté de peso, pero estaba
descontrolada. A ver, empezando desde ahí, gestión de emociones, gestión de emociones. Si estamos trabajando con las emociones, tenemos que revisar cómo respondes ante las situaciones. No sabemos qué está pasando, pero yo ya estoy reaccionando. Y recuerden que cuando nuestro cuerpo se pone en modo alerta, se va la energía y la fuerza hacia las extremidades, brazos y piernas para entrar en acción por si tengo que hacer una huida, porque si está el león enfrente de mí, yo tengo que hacer algo. Pero no existe el león. Lo que estás haciendo es mandar, te repito, esta energía y fuerza a las extremidades, dejando sin energía y fuerza a la parte central de tu cuerpo. Por lo tanto, se hace más lento el metabolismo. Tiene mucho sentido. Bueno, de entrada, esta emoción exacerbada, ¿no? Es que ya, no, subí de pesos. A ver. Tranquilos, tranquilas. A ver, vamos a descartar. Y te lo digo, espero que no, porque han sido pocas las personas a las que sucede. Sin embargo, llega a suceder. Ok, le pregunto, a ver, hazme conocer algo. ¿A qué fecha estamos? No, pues era veintitantos, ni me acuerdo. Ok, ¿cuándo era la fecha de tu periodo? No, pues, no, pero es que ya ni el periodo tengo. ¿Cuándo era la fecha de tu periodo? Y se queda pensando y dice, pues, por estos días. Dije, pues no sé, házmelo conocer. Ahora, ¿qué pasaba en tu periodo? Ah, caray, dice, pues, se me antojaba el chocolate, se me antojaban los carbohidratos, se me antojaba el pan, pero tuve que irle sacando como a tirabuzón la información. Digo, ahorita te lo estoy diciendo de una forma rápida, pero hay que estar haciéndole preguntas. Ah, le digo, ok, interesante. Le dije, ¿y había retención de líquido? Sí. Ah, ¿y te dolían las piernas o la espalda baja o la cintura o las boobies o la cabeza? ¿Había otras señales así en tu cuerpo? Sí, pero hagan de cuenta que todo le iba dando sentido. Le dije, no te preocupes. Esto es porque tu cerebro tiene memoria. Aunque no tengas el periodo, aunque ya estés en la menopausia o ya incluso brincaste esta parte, el cerebro tiene memoria. ¿Y qué sucede? Responde a cómo lo hacía. Tranquila, deja que pasen estos días y vas a ver cómo vuelves a tus carnes, dije Jorgito Carvajal, volverás a tus carnes. Es decir, vuelves a lo normal, a lo regular. Pero pasa eso, que el cerebro tiene memoria y empieza a enviar todas las señales de como si fuera previo, pero como tú ya lo descartas, ya te desconectas y dices, o sea, no, ya, o sea, ya lo enterré, le puse flores, ¿no? Pero no es así. Por eso, cuando una persona está en una estructura más grande y anteriormente tenía una estructura menos grande, es más fácil que vuelva a su talla regular, porque el cerebro sabe y reconoce, bueno, trabajando por supuesto, cómo llegar a esta parte, y es más fácil que logre el peso ideal, porque está grabada en la memoria. Fíjense cuántas cosas tan interesantes, y tiene bastante sentido. Entonces, bueno, hazme conocer si has atravesado una experiencia en la que digas, ups, bajé de peso, pero luego bajé. Ah, bueno, pero es que ya descarté que estaba por mi periodo, que estaba en estas fechas, estaba por llegar mi periodo. Y sí, se me antojan los chocolates, o se me antojan
la piña con limón, o se me antoja lo ácido, o se me antoja lo salado, o no, se me antoja lo dulce. Chécate este dato, por favor, si es que has atravesado esta experiencia, y quiero leerte para confirmar si es que esto te ha pasado. Ok, vamos a ver. Pilar nos dice, sí, yo he tenido muchos. Ok. Relax, relax. Y te va a ayudar mucho esto de los sonidos sanadores, porque precisamente se trata de, en la noche, cuando ya no hay tanta actividad cerebral, trabajar con esta parte de vamos a bajar las emociones, vamos a trabajar para que pueda entrar esta información a tu cerebro, y está la música especial, pero también hay un caleidoscopio. Hay personas que ni siquiera se han dado cuenta que hay un caleidoscopio. Me cuesta trabajo dormir. ¿Ya viste que el video trae un caleidoscopio? No, nada más lo pongo. Obviamente son personas sumamente auditivas que ni siquiera se han dado. Si tú tienes una situación de que te cueste trabajo dormir, coloque un caleidoscopio en este material para que vaya induciéndote al estado de sueño, ¿sí? Y ahí te doy toda la explicación. Te das cuenta que es un material muy completo. No, y este material no lo hay, yo, dice Pilar, nos comparte, yo estuve o estoy en eso, subí de peso, pero en mi estómago, ja. Yo creo que te estás dando cuenta que o chécate los días de tu periodo, si es que todavía estás en esas situaciones, o si ya estás en cuestiones de menopausia, el cerebro tiene memoria. Tranquilas, no pasa, ustedes tranquilas, yo nerviosa. Así es de interesante, y este es nuestro cuerpo. No es que lo diga yo, son las experiencias que las personas me han puesto en las manos, en mis manos, su información de lo que les ha pasado, ha sido, pues imagínense, en el número de historias, en 9 años, no, pues imagínense. Entonces de ahí, pues los estudios, de ahí la información, pero todo se los documento, todo se los quiero documentar, porque es muy fácil decir, ay, sí, bajas de peso, incluso con esto, y en momentos tú puedes desbaratar grasa, y puedes eliminar centímetros, y puedes eliminar tallas, y pues en minutos, te lo pongo por escrito. Ya hicimos un en vivo con el doctor Velasco, como más de 600 personas que tuvieron resultados. No te lo digo al azar, no te lo digo porque no, ahí está, ante sus ojos, cada quien en su casa, con báscula y cinta métrica, online. Ahí está el en vivo. Ya lo subí a mi canal, por cierto. Ahí está. Que por cierto, no me dejaron compartirlo, hacer una campaña, ni porque les pago, hombre. Así es, Pilar, muy, muy interesante. A ver, Madre nos dice, a mí me está pasando, siento ansiedades por saciar la necesidad de ingerir pan por la noche. Ok, tienes que revisar y descartar. Más que revisar, yo digo, vamos a descartando. Estás previo a tus días, estás en esos días en los que pasan este tipo de situaciones, hay antojos, hay dolores, entonces es descartar. Si no es el caso, entonces hay que revisar qué te puede llevar, qué te lleva la ansiedad. No es la ansiedad per se, es qué te lleva a esta necesidad o ansiedad. Puede ser un anclaje, puede ser alguna situación que te puedo decir emocional, que te signifique el pan, no lo sé, pero sí hay que revisarlo. Igual y puede ser, va por el tema del periodo, ¿eh? Hay que descartarlo para que estés así como más tranquila, y tal vez sustituirlo por alguna otra cosa, echarte un dialoguito con tu inconsciente y decirle, a ver, inconsciente, estamos en días en los que yo te podía consentir o te puedo consentir, pero nada más una pequeña porción, nada más. Y ya te entendí, y apapáchense. En estos días de periodo, ¿saben? Mire, de verdad, se lo sugiero, apapáchense, quiéranse, digan, pues sí, no es así como lo más padre ni lo más cómodo, pero me voy a apapachar, me voy a regalar una tarde viendo una película, me voy a regalar una siesta, me voy a regalar una caminata, algo que realmente quieras, pero que sea como consciente, que sea como un contacto con tu propio cuerpo, y vas a ver el cambio que vas a tener. Aprendimos a vivir este periodo de una forma no tan amable. Yo siempre escuché
lamentablemente, siempre escuché a todas las mujeres quejarse por esta situación. ¡Ay! Ando así. ¡Ay! El cólico. ¡Ay! El quién sabe qué. Sí, bueno, de repente no es así como una experiencia. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos un reencuadre y decir, me siento mujer, qué belleza? No cualquier persona, cualquier organismo lo tiene, pero es un aprendizaje de mucho tiempo. Y en lugar de esto, amarte y querer tu cuerpo, no rechazarte. Ya tenemos bastante rechazo. Ay, mira más qué gorda estoy. Ay, mira nada más la lonja. Ay, mira, ay, la ropa. No, pero si te digo, ay, no, si pasando los 30, no, no, no. Eso es estar confirmando la experiencia de un rechazo quizá de tiempo atrás, quizá de una herida de la infancia, alguna situación fuerte, y te estás confirmando esta experiencia. Hay que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ponerles aquí, por si no has comprado los productos, vamos a ponerte el enlace en donde puedes adquirirlos, por si quieres ya comprarlos, adquirir estos productos. Se los voy a platicar porque no los quiero poner, porque hablo de sobrepeso, hablo de adelgazar, y bueno, es pecado mortal. Entonces, pues sarcasmo. Entonces, fíjate, puedes comprar banda gástrica virtual con una inversión de $97, ¿va? Te incluyen 8 bonos, sonidos sanadores para transformarte al dormir, para programar tu mente y obtener una transformación. Otra estrategia del corazón de la programación neurolingüística para lograr saciedad temprana. Otro de los bonos es un curso digital de 5 horas. Es un curso que yo doy de forma presencial. Ya lo hemos dado en Estado de México, en Cuernavaca, en Guadalajara, lo hemos dado de forma presencial. Son 8 horas. Iba a ir a Nueva York, pero resulta de que se atravesó la cuestión de la pandemia. Bueno, total, ya será. Sin embargo, pues bueno, mientras todo esto se acomoda y todo esto nuevamente vuelve a la normalidad, a lo regular o como quieras llamarle, son 5 horas de este curso, en donde hay muchos ejercicios, obviamente, para que sigas tratando y atendiendo este tema. Ahora, ¿qué otro bono tiene? Slim Fast, que es un ejercicio en el cual tú puedes tener una desinflamación abdominal rápida, ¿sí? No es un producto, no es un producto de me tomo pastillas, no, 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 es todo a través del trabajo de tu inconsciente, ¿ok? Viene una conferencia magistral de Michael Losier, de Michael Losier, La Ley de la Atracción, un curso del doctor Edmundo Velasco, que son las metáforas para el éxito. Ahí te enseñan a hacer metáforas y tú puedes realizar metáforas para ti, para lo que quieras. Después viene neurocirugía con el doctor Velasco para la prosperidad, que está impresionante, ¿verdad? El doctor Velasco, impresionantemente buena. También son los 2 bonos que se agregaron. Y también, si tienes una situación de adicción, hay un ejercicio que yo te ofrezco para trabajar el tema de la adicción. Creo que no me falta, siento que me falta, pero bueno, son 8 bonos. Michael Losier, Ley de la Atracción. Sí, no, creo que sí, ya los mencioné todos. Gracias. Creo que los mencioné todos. Y por supuesto, bueno, banda gástrica, que ha sido es una hipnosis que ha tenido un éxito rotundo. Éxito rotundo. Así que los puedes adquirir desde mi página. Puedes ir a www o nada más Ireri Velasco, ahorita te lo vamos a poner, .mx. Y si ya lo tienes, regálalo, vale la pena. Viene el verano y estás a tiempo para empezar a tener cambios, y quieres ponerte el short y quieres irte de vacaciones y quieres ponerte el traje de baño o no sé, ¿verdad? Así que, pues bueno, aquí está la propuesta.
para que tú puedas adquirirlo o regalarlo. Mira que te lo van a agradecer. Así que, pues bueno, me ha dado mucho gusto poderte ahora platicar acerca de estas ganancias secundarias. Espero que te haya ayudado, que te sea útil a identificar, a hacer claro si es probable que exista una ganancia secundaria que te esté bloqueando, saboteando, como quieras llamarle, teniendo estas interferencias para que no puedes lograr tu meta y de una forma completa, absolutamente sana, ecológica, natural, solamente con el trabajo de tu inconsciente. Así que déjame ver si hay alguna otra. A ver, bueno, aquí se los estamos poniendo. A mí me está pasando, siento ansiedades para saciar necesidad de ingerir pan por la noche, sí, ya lo habíamos comentado, pero también acá, y si se me antoja el pan y sé que es por preocupaciones, ¿cómo le hago? Porfis, el poder eres tú. Gracias, poder eres tú. Te voy a dar algo bien sencillito, ya nos estamos yendo, pero te voy a dar algo bien sencillito. Antes de irte por esta situación fíjate cómo ya lo tienes identificado. Tienes identificado que es por preocupaciones. Bueno, pensar específicamente qué es lo que te preocupa y de qué forma puedes dar alguna situación. Ansiedad, acuérdense que es exceso de futuro, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué sí puedo hacer por el futuro? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber guerra, no sabemos si esta cuestión de la pandemia, si viene otra variante, eso está fuera de nuestras manos. Pero lo que sí puedo trabajar yo es emocionalmente cómo voy a tomar las cosas, con qué sí fluyo y con qué no puedo hacer. Ayuda mucho el antes de irte por este pan, chocolate o lo que sea, es detenerte un poco, observar incluso el alimento y decir, a ver, ¿realmente lo necesita? ¿Es un hambre física o un hambre emocional? Detente unos momentos, respira hondo y en lugar de esto, ve y consume algo mucho más sano. ¿Sí? Yo les he sugerido y les sigo recomendando que les va a ayudar mucho que se hidraten. Hidrátense, te va a ayudar mucho. En lugar del pan, agua de limón, miel, pizca de sal, pizca de bicarbonato y te lo tomas. Entonces estás haciendo una disrupción, que es una interrupción en ese momento, para no irte sobre el pan y entonces empezarle a ayudar al cerebro a hacer este corte, ¿va? O sea, es como un corte, ¿va? Tienes que practicarlo, obviamente, noche a noche, y en lugar ya de irte por el pan, te vas a ir por tu suero. Cuando le damos opciones mucho más sanas a nuestro inconsciente, va a tomar siempre la opción más sana, más ecológica para ti. Blanca Araceli, por favor, algo cuando ya bajamos lo que necesito y hay flacidez, ¿qué se hace? Fíjate, Blanca, que me han pedido muchísimo, les puede ayudar una metáfora. Permíteme, por favor, porque estoy a full, gracias a Dios, hay mucho trabajo, estoy a full para poderles ofrecer algo para tratar este tema. Ya van varias personas, pero fíjate, gente que ya está bajando de peso, ya estamos pasando a otra cosa, ¿no? A ver, ¿ahora qué hago con esto? Bueno, poquito de paciencia, por favor, porque estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Claro que sí, Blanca Araceli. Fabiola, ¿cómo estás? Con lo que decías, acabo de confirmar que precisamente es un rechazo que tuve de pequeña. Ese mismo rechazo lo viví otra vez la semana pasada con mi hijo al asistir a la escuela. Ay, Fabiola, mira, pues la buena noticia es que ya descubriste. Este mes de febrero empecé a subir de peso porque estuve en tensión. Ok, entonces fíjate, tienes una ventaja muy grande, Fabi, que es, ya te diste cuenta, ya te das cuenta qué es lo que está pasando. Esto es maravilloso y no es poco, ¿eh? Ahora, ¿cómo puedes gestionar estas emociones? Sí puedes trabajar el rechazo, por supuesto.
Habría que ver también qué otras cosas se han sumado, pero no importa. Más allá de esto, puedes trabajar esta circunstancia. ¿En qué? ¿Cómo? Con tu valía, con tu valor, empoderándote. ¿Sí? Empoderarte es reconocer tus propios recursos, es decir, ¿cómo estás tomando esta experiencia? ¿Cómo la estás tomando? ¿Cómo vives? Si todos los días vives el rechazo, entonces puedes modificarlo y decir, no merezco no vivir este rechazo, no más, porque soy una persona que tiene valor, porque soy una persona que tiene recursos internos, has tenido experiencias en donde has sido aceptada, si no, no reconocerías el rechazo. ¿Cuáles han sido estas experiencias donde sí fuiste aceptada? En un grupo de amigos, cuando te reconocieron algo, cuando te recibieron algo, una amiga. Esas son las pequeñas, grandes experiencias que van a hacer la diferencia. Así que espero que esto te sirva. Excelente curso y muy efectivo. Muchas gracias, Blanca. Qué bueno que te gustó, qué bueno que lo estás disfrutando. El poder eres tú, me encanta tu nombre. Mil gracias por responder mi pregunta. Bendiciones, espero. Y el suelito me ayude. Gracias. Vas a ver que sí. Y en la próxima transmisión te quiero ver aquí para que nos digas cómo fue que te ayudó. Muy bien. Excelente tema, gracias, buenas noches. Al contrario, el poder eres tú. Gracias por encontrarte aquí. Gracias, ya nos dan las gracias de que este curso, entonces se lo súper recomiendo, recomiéndeles el en vivo, porque está muy, muy interesante. A lo mejor hay cosas que no se han dado cuenta y es importante que la gente sepa que tiene algo mucho más, una propuesta que les va a ayudar para lograr su meta ideal. Así que sin más, me despido, no sin antes agradecerte muchísimo, enviarte un abrazo y a la distancia por lo pronto. Y bueno, que tengas una feliz noche de pasión y transformación, de pasión contigo mismo. Y si estés con otra persona, también. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Es probable que el viernes, todavía no lo sé, pero es probable que el viernes, como voy a salir de viaje, salgo mañana para la hermosa ciudad de Guadalajara. No estoy segura si vamos a tener en vivo, pero tú ponte atento, atenta de todas maneras a la notificación. Sí, vamos a tener, porque sí, la verdad es que han dado con un ritmo bastante interesante. Sin embargo, bueno, si no, pues date el tiempo para revisar los materiales que hemos compartido en esta plataforma, tanto en esta como en Facebook, y entonces puedas seguir trabajando sin ningún problema. Así que los abrazo. Gracias por haber estado aquí y nos vemos pronto.